Bueno, a Hugo, a Martín por la invitación a participar en esta presentación y por supuesto que a todos los que nos acompañan acá en el museo y también desde sus casas. Habrá habido varios que hayan decidido quedarse, pero que estén compartiendo la transmisión por Instagram, así que también saludarlos a ellos. La idea de lo que me toca hacer hoy es hacer un primer acercamiento al libro que nos convoca hoy, del que luego Lisa va a hablar con mucha más solvencia y profundidad. Mi idea era entonces tratar de conversar un poco con ustedes acerca de la obra de Hugo, del camino que lo ha traído hasta este libro y de por qué puede considerarse a los nombres propios como un punto de quiebre, como un momento importante en su historia como escritor y a la vez como una continuación de varios de sus temas y de los elementos que sus lectores ya conocen y aprecian. En una novela de hace unos pocos años, Hugo le hacía decir a uno de sus personajes que la mitad de los escritores uruguayos vive del periodismo y que la otra mitad vive de la publicidad, y que esto hacía que la literatura nacional fuese aburrida. Si bien Hugo ha trabajado como periodista, esto no ha hecho que su literatura resulte aburrida, sino que lejos de eso, la obra que viene forjando desde los años 70 y que se compone de novelas, cuentos, ensayos y también poesías, tiene una fisonomía propia y va cambiando además al mismo tiempo. Se construye, como les decía, en torno a algunos temas y personajes, un estilo, una tradición narrativa en la que Hugo se reconoce y también algunos gustos y convicciones del autor que sus lectores aprendemos a reconocer. Estos elementos, muchos de ellos los podemos encontrar, o uno de los lugares donde los vamos a encontrar es en el espacio urbano de los pueblos y las ciudades que aparecen en los textos de Hugo y que son siempre reconocibles a medias por el lector uruguayo. Hugo dice de él que es un provinciano que no se adaptó aún a Montevideo y en sus libros explora el espacio del pueblo chico, a veces identificado claramente como en El crimen de Toledo y otras veces no. De su admirado Onetti tomó ese artilugio narrativo que es la banda, ciudad litoraleña, limpia como son las ciudades del interior, de cara al río, abierta a sus influencias y a sus tráficos. La banda, aromática, fresca, ordenada, contrasta con el sucio Montevideo, pero también con el pueblo del príncipe del azafrán, con su miseria y con su plaza llena de altas palmeras. En los nombres propios, la dualidad Montevideo-La Banda explica la condición de forastero, que no sabemos si le podemos llamar lavandeño, porque por ahí nos explican que los de la banda no tienen gentilicio. Les decía, la condición de forastero de Esteban Austin, o Austin, quien es quizás el protagonista de los nombres propios. Para los que todavía no han leído la novela, Esteban Austin o Austin y su compañera Delma son dos profesores de literatura de la banda, y Esteban tiene el proyecto de escribir sobre Emir Rodríguez Monegal. Ese proyecto lo lleva a Montevideo, donde apenas comenzada la novela va a ser brutalmente asesinado. Y va a ser su compañera, Delma, la que lleve a cabo de alguna forma, siga adelante con la investigación literaria, haga alguna de las entrevistas que estaban planeadas. El asesinato que abre el relato, no les estoy arruinando la novela porque esto aparece prácticamente en la primera página, nos conduce por supuesto al género policial que Hugo ha cultivado y organizado en torno a algunos personajes recurrentes, como el periodista Lamas, y a falta de un detective, de un solo detective que lleve la investigación adelante hasta sus últimas consecuencias, las intrigas policiales de Hugo parecen girar más que en torno a los hechos, en torno a las conversaciones de los personajes, que relatan, comentan, glosan para el lector los avances y también los no avances de la investigación policial. Esta dinámica de periodistas y policías hace de ellos a veces personajes indistinguibles en los que unos toman características de los otros. En esta novela, el policía Domenech conoce más de lo que quiere admitir sobre literatura uruguaya y son Lamas y Núñez, los periodistas que ya han aparecido en otras novelas como El agua blanda, los que más avanzan para entender las razones del asesinato.
El resultado de esto es una narración cloral en la que la acción se mueve mucho más que gracias a los hechos, gracias a lo que se dice de ellos, a las páginas de Emir y sobre Emir que están intercaladas en el texto y a lo que dicen sobre él aquellos que lo conocieron. Esta multiplicidad de voces dificulta el develamiento y el castigo del culpable que suponemos que es central a la ficción policial. El avanzar en círculos no nos lleva a saber a ciencia cierta qué pasó, quién lo hizo, por qué lo hizo. En el caso de esta novela, el asesinato de Austin revela otro asesinato simbólico ocurrido décadas atrás. Se trata de un crimen perfecto, como dice Lisa Bloch y como lo retoma Hugo, y para los crímenes perfectos no hay resoluciones perfectas. Además, en las novelas de Hugo no suele haber voces de autoridad que clausuren la interpretación de los hechos. Quizás eso tenga que ver con una íntima convicción de Hugo acerca de la imposibilidad de la verdad, o con un espíritu que no lo aleja mucho de sus queridos anarcos, protagonistas de más de una de sus obras, como Las 1000 cuestiones del día o Historias robadas, y presentes en muchas otras de ellas, y también en los nombres propios. Los personajes de estas y de otras novelas y cuentos no se alejan nunca demasiado del autor. Si todo escritor es un personaje de sí mismo, como le dice Lamas Núñez, Hugo ha construido personajes que son escritores y periodistas y amantes de la narrativa norteamericana, como el García Pratt de La última noche frente al río, y también personajes de famosos escritores pueblerinos que casualmente se llaman Hugo Fontana. Junto con esto hay narradores niños que entienden mucho más que los mayores, tontos del pueblo que tienen un lenguaje refinadísimo, muchachas anodinas que producen hechos sobrenaturales, jóvenes que prevén un país despoblado a fuerza de migración, narradores que no pueden dormir por culpa de perros ajenos o recuerdos propios. La exploración de estos personajes intersticiales del tejido urbano nunca deja de recordarnos, aquí cerca, a Onetti, y allá lejos, aunque no tan lejos, a los admirados Raymond Carver, John Ford, Coetzee y Lucia Berlin. La violencia marca a estos personajes. La violencia política de la dictadura, de lo que pasó antes, pero también después. La violencia que padece quien quiere construir un imperio y ser amado, pero apenas puede pagarse el tabaco diario. La violencia económica, para con un niño que no recibe un regalo de Reyes o que tiene que aprovechar al máximo la ración de pan con manteca y azúcar. En un procedimiento que cada vez va siendo más logrado, el autor ocasionalmente nos hace asomarnos a través de sus personajes a vertiginosos viajes en el tiempo. En los ojos cansados de una maestra de escuela podemos ver sus pasiones pasadas, en el relato de aquella muchacha, su huida de un prostíbulo español, en las notas de Austin accedemos a la reconstrucción de la infancia de Emir, de su historia personal y familiar. Y aquí entra otro tema, también vinculado a la violencia, que son los lazos filiales, los entramados familiares, de tíos a sobrinos, de sobrinos a tías, entre cuñados, entre hermanos, entre padres y madres que se pierden y hijos que nunca se recobran del todo. En los relatos de Hugo los personajes son hijos de alguien y son padres y madres, como en los cuentos premiados de Quizás el domingo. Los únicos que parecen ajenos a veces a esas redes de parentesco son los que llevan el peso del comentario del relato, los periodistas, los policías, los investigadores literarios. Me voy a quedar por acá con esta tríada de tipos que se caracterizan o deberían caracterizarse por la búsqueda, ¿no? Los policías, los periodistas, los investigadores literarios. Con este libro, aunque sus personajes no necesariamente lo hagan, Hugo Fontana encuentra y realiza de paso un gesto reparador para la historia literaria y para la historia de la crítica del Uruguay, haciendo el hallazgo de un personaje, de un crítico, de una forma de hacer crítica y de una forma de la libertad de pensamiento. Gracias. Y ahora la convocamos a Lisa a ver si puede volver. No sé cómo empiezo. Empiezo pensando que algo ha cambiado en estos últimos años con respecto a la figura y la figuración de Emir Rodríguez Monegal en nuestro país. Voy a comentar un poco esto porque realmente estoy sorprendida de lo que está pasando en los últimos 2 años, un poco más. Tanto que diría que una nueva era comenzó a principios de mayo del 2018,
cuando Wilfredo Penco propuso editar un par de obras de Mir en clásicos uruguayos, esa austera y prestigiosa colección con la que Mir ya había colaborado con un par de títulos importantes de Acevedo Díaz en los años 60. Aunque esa iniciativa debió parecerme natural, me sorprendió bastante y bastante favorablemente. En septiembre del 2018, al finalizar las sesiones del jurado del Gran Premio de la Labor Intelectual, saliendo del ministerio, se me acercó Hugo Fontana, para anunciarme que en los meses siguientes, creo que en verano, calculando, cuando él ya estuviera en usufructo de su jubilación, conversaríamos sobre algunos aspectos de la vida, de la obra de Mir, ya que se había propuesto escribir su biografía. Una iniciativa igualmente natural, pero sorprendente, muy favorable también. Pocos meses después, siempre en el 2020, bueno, sí, ya estábamos en el 2020, en plena pandemia, convocada por temas laborales, el ministro Pablo da Silveira inició una conversación anunciándome que en el 2021, año del centenario del nacimiento de Mir, el MEC lo dedicaría a celebrarlo con numerosas actividades en su homenaje. Me pareció natural, pero también me quedé sorprendida y también favorablemente. Se realizaron en efecto mesas redondas, entrevistas filmadas, algunas de ellas participamos, Hugo y yo, insólitos viajes de las autoridades del Ministerio a Cerro Largo, de donde es o era oriundo Mir, una jornada entera en Melo dedicada a distintos aspectos de su vida y producción, reconocimientos nacionales y municipales sin antecedentes. Hubo varias páginas y anuncios de la Biblioteca Nacional dedicados a Mir, que publicará, dice su director Valentín Trujillo, un volumen en su homenaje con contribuciones de especialistas procedentes del Uruguay y de otros países. Hubo y sigue habiendo entrevistas numerosas. ¿Cuántas llevas, Hugo? No sé, ¿no las contaste? No, pero más de 10. Más de 10. Sí, varias y muy buenas todas. Sí, sin duda, sí. Y todavía muy recientes, ¿no? Ayer, antes de ayer, creo que hubo alguna. Sí, hubo algo y está previsto en TV Ciudad también una grabación. Bien, avisanos, ¿no? Sí. Me alegro mucho. No es común, tengo entendido, aparte que habría que confirmarlo, que el Instituto Nacional de Letras publicará una revista que se titulará ERM. Por su parte, y por primera vez, APLU, la Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay, propuso una charla dedicada a la crítica de Mir, realizada al mismo día del viaje a Melo de las autoridades, el 28 de julio, fecha en la que se cumplía el centenario de su nacimiento, de las autoridades y otras personas, entre ellas Joaquín Rodríguez Nebot, el hijo de Mir. Creo que ahora mismo, en este momento, tiene lugar una emisión de La Máquina de Pensar, también sobre Mir. En fin, muchos cambios y todos cambios muy favorables. Entre esos acontecimientos, quiero destacar, subrayar, exaltar, resaltar la publicación del valioso libro Los Nombres Propios, la novela de Hugo Fontana, y esta reunión en el Museo Nacional de Artes Visuales, que confirman que los vientos, ahora más las lluvias torrenciales, cambiaron a favor. Pero también Hugo cambió su propuesta inicial. Ya no pensaba encarar una biografía de Mir, sino una novela. No solo una novela, sino una novela policial. No solo una novela policial, sino una novela político-policial. Por referencia a la polis y sus derivados, pero también por la pluralidad de tramas y sobre todo por polifónica,
por las muchas voces que allí se cruzan. Como ocurre con algunas novelas, me refiero a las más valiosas, preveo que de los nombres propios surgirán estudios, investigaciones, una fortuna literaria que la auguro desde ya. Y esto lo voy a repetir al final porque estoy convencida de que es así, quiero afirmarlo y confirmarlo. Sin duda, abordar desde la ficción la viajada y agitada vida de Mir y su producción inmensa implica una iniciativa valiosa, pero sobre todo valiente. Se necesita no solo coraje intelectual para enfrentar los oscuros malentendidos, los pongo entre comillas, en el oral las comillas hay que mencionarlas, no se pueden ver, que excomulgaron a Emir durante décadas. Voy a citar lo que dice Emir sobre los malentendidos, pero no sé si se refiere a estos a los que yo me refiero. Dice Emir: nada más difícil de despejar que un malentendido, y sobre todo cuando éste tiene por origen una polémica. Se refería Emir a Andrés Bello y a los malentendidos que se producen, y ahora sí me refiero a los específicos en este caso, por seguir la corriente crítica, sin remitirse a los textos, sin leer los escritos que la originaron, por no sé si comodidad o complicidad, esa inercia de una crítica a crítica que se repite, se reitera y no se confirma nunca. No es nada fácil tampoco enfrentarse a numerosísimos libros en distintos idiomas, a sus incontables artículos que marcan una época y forjan la utopía de una biblioteca real o imaginaria que revela tanto un periodo significativo de la cultura a partir de las realizaciones de un crítico que al darle lugar a esa literatura la crea, ya que dar lugar es más que dar un lugar o segmentar un espacio. Dar lugar es como dar a luz, y la creación es una de las glorias críticas de Mir. Hablando de creación, recuerdo una carta que le dirige Manuel Puig a Emir. Son muchísimas las cartas que le dirige Puig a Emir y las que le dirige Emir a Puig, ¿no? Donde al final de una larguísima escritura, al saludarlo le dice: ok, Emir, esta vez contestame, por favor. Con Severo en París estuvimos de acuerdo en que ambos somos inventos tuyos. No se te ocurrirá desinventarnos for some mysterious reason. Y ahí termina la carta con un saludo. Así es que Hugo Fontana le dio lugar a Emir, integrando biografía, literatura, crónicas, historia, por medio de un selecto y sólido sistema de citas fieles, que anudan con firmeza los hilos de una urdimbre que sostiene los episodios desde una trama policial inventada, sin apartarse de la fidelidad literaria ni de las calamidades de un periodo histórico, la Guerra Fría, que desbordó los límites cronológicos de la posguerra, prolongando décadas después las actitudes y acciones deplorables, todavía hoy, cuando la CIA y la KGB, aunque alguna haya cambiado de nombre, siguen actuando entre intrigas y fechorías. Fontana describe hechos y transcribe textos con precisión. No escatima nombres propios, ni fechas, ni documentos, ni referencias precisas, datos, hipótesis. No le falta nada para conformar una tesis y, sin embargo, estamos frente a una novela, una suerte de ficción docta y divertida. Creímos que la lectura nos acercaría a la vida y obra de Mir, y resulta que Fontana nos acerca además
en forma inesperada a una de las crisis mayores de la posguerra, de las metamorfosis de esta guerra interminable. ¿Hasta qué punto las tareas recoletas de un estudioso independiente como Emir, de un investigador riguroso, se encuentran a merced de las oleadas transoceánicas de la historia, expuesto a la negación o naufragio de los que parece que nada estuviera a salvo? A partir de la producción descomunal de Emir, de la claridad armoniosa de su escritura, del carácter erudito de sus críticas, de la sólida fundamentación de sus análisis e interpretaciones, determinadas por los antecedentes documentados y por la actualidad de los acontecimientos que las encauzaron con S y con Z, Fontana reunió ficción, historia, crónica y crítica, convirtiendo todos esos materiales en que los estudiosos tradicionales, los filólogos sobre todo, denominan materia literaria. Como la vida de Emir, como una típica novela policial, la novela de Hugo Fontana empieza con un crimen. Se registra un delito, se desencadena una investigación y ya ahí tenemos instalado el suspenso. A esta altura me pregunto hasta qué punto toda ficción narrativa que necesariamente implica la propuesta y el desarrollo de una intriga no es, en términos generales, una novela policial. Esto lo digo porque a veces uno encuentra en esa clasificación de géneros que esta novela indudablemente impugna, que la novela policial es una forma paraliteraria, es una forma lateral de la literatura. Creo que esta novela impugna totalmente lo que puede ser esa concepción, y por eso, tratando de seguir la trama y viendo cuáles eran los recursos de los que se valía Hugo Fontana, me da la impresión ahora, bueno, después lo discutiremos, que toda novela es una novela policial, que necesita del desarrollo, del tiempo, del suspenso, del desenlace, etcétera, etcétera. Más aún, los autores de tesis académicas y científicas, los estudiosos, son investigadores de la misma manera que lo son los detectives, dentro y fuera de la literatura. Todos investigan, todos buscamos pistas, todos tratan de denunciar misterios, todos queremos saber, y a veces se anuncian algunas revelaciones. La materia literaria que Fontana elabora convierte un delito policial en un comienzo literario. La novela empieza por el final, el misterioso asesinato de un crítico, Esteban Austin, que estudia la vida de Emir. En realidad fueron varios los crímenes y de distinto carácter. Uno, primero policial, y otro, el más cruel, el más alevoso, ese precisamente que no registra la crónica policial, del que no se ocupan los jueces porque la policía y la justicia lo ignoran, es el crimen perfecto, el que todos ignoramos. Desconocido, silencioso, fantasmal, no se registra como crimen, y sin registro policial ni judicial no hay delito. Nadie se entera, nadie lo delata. Un silencio paradójico y redundante del que nadie habla, del que todos somos cómplices sin siquiera saber que lo somos. Aparte del comienzo, aparte del pecado original, de ese crimen, el más brutal, fue víctima Emir. Más de una razón asistía a Fontana para encarar de una perspectiva policial su novela, un género además que ha cultivado, como supongo haya mencionado Lucía, con indudable acierto, pero creo que en esta novela policial da un paso más allá, sin apartarse de un género que, según Borges, se inicia con Edgar Allan Poe y su detective Auguste Dupin, del que partió la saga de los Sherlocks, los Poirot, de las Mrs. Marple, del padre Brown, sacerdote y detective,
de Maigret, de Pepe Carvalho, de los Montalbano, de Montalbano, y sobre todo, de Isidro Parodi, más que de cualquier otro detective, porque justamente la parodia, que desde el título del nombre propio está insinuando el Borges y Bioy Casares, autores de Los 6 problemas para don Isidro Parodi, tiene una ironía, una parodia, un sarcasmo permanente que también se cultiva Fontana en esta novela. Creo además que el hecho de que, me parece bastante significativo, y para asociarlo con la novela de Fontana, que el hecho de que son 2 autores los que se reúnen, que escriben a 4 manos, tanto Borges como Bioy Casares, ese fenómeno que Emir inventó a partir de las fotografías de Giselle Freund como Biorges, y los seudónimos que utilizan cruzando nombres familiares, otra vez los nombres propios, está en la línea. Si tuviera que poner un modelo para la novela de Hugo, pondría los cuentos de policiales de Bustos Domecq, de Isidro Parodi, y sobre todo recordando que tanto Borges como Bioy, si no me equivoco, inauguraron la colección de Séptimo Círculo, que seguramente Hugo conocerá muy bien, esa colección de novelas policiales que tanto nos interesaron. Al avanzar en la lectura, además, iba asociando la novela biográfica de Fontana con una autobiografía plural, igualmente extraña. Era una especie de autoheterobiografía escrita con otro o por otro, que sería en parte este caso, el de los nombres propios de Hugo Fontana. Pero lo asocio sobre todo, y tal vez sea un poco desaforada la asociación, con Circonfesión, el de Derrida Vaz, esa autobiografía a 4 manos que escribe Derrida con Geoffrey Bennington, donde los datos personales del filósofo se cruzan con las confesiones de San Agustín, el obispo de Hipona, con el que Derrida se sentía identificado no solo por un nacimiento geográfico africano común, sino por la índole de las confesiones, en ambos casos, confesiones íntimas y rituales de la circuncisión, de su ser judío, argelino y francés de Derrida, y las afinidades con el bautismo y las definiciones confesionales del mayor representante de la patrística cristiana, que es Agustín. Desde el título, la palabra circunfesión, tanto como el procedimiento biográfico utilizado, son extraños. Diría que Derrida comete una especie de tótem verbal, y conste que estoy diciendo Derrida y estoy pensando en Fontana, una superposición discursiva que integra en una misma composición un discurso biográfico, literario, religioso en el caso de Derrida, todo en una palabra que representa, compuesta, el circunfesión, todo en uno, como dice el versículo y también recuerda Paul Celan, pero eso es otra cosa. Me tenté a hacer esa asociación coral, de esa asociación de una escritura coral por esta novela, una composición, la de Fontana, a varias voces, compuesta de narración, de diálogos, de ensayos, de críticas, de datos, de crónicas, engarzados en citas de Emir, una voz solista, la suya, pero hay un coro, que se introduce en el desarrollo narrativo sin interferir, acordando una polifonía de voces superpuestas, con el auxilio de diagramaciones, esto me lo aclaraste el otro día, Hugo, de diagramaciones gráficas diversas. Por ejemplo, visibles sangrías cuando se trata de citas largas de Emir, comillas
en casos similares pero de distinta procedencia, tal vez reservadas para los fragmentos de Austin, o bien sin distinguirlas, amalgamadas en la tipografía regular del texto, no se advierten, pero están ahí, duplicando ecos y sentidos. El tema es captarlos. Hay otras voces, las de los periodistas, más las de las anécdotas y episodios que ellos intercalan, y que a veces disparan hacia otros temas, la novela, pero siempre vuelven. Las voces de algún comisario, las de Delma Teixeira, que evocan las de Selma Calasanz, luso-brasileñas ambas, la mujer de Emir, Selma, y la de Austin, Delma, la voz del narrador, del autor, Fontana, que me hizo acordar a algunas intervenciones muy conocidas de directores de cine que de vez en cuando se dejan ver fugazmente, pero ahí están. Así también hubo. Son superposiciones de tiempos distintos, los años, aquellos años de Emir, y los años más cercanos, los del crimen. Son superposiciones de tiempos, decía, que se espacializan en páginas, en una especie de espacio extraterritorial que la diagramación favorece, donde resuenan distintas voces y ecos que el obligado silencio de la escritura no sofoca. Me pregunto, ¿cómo habría analizado Emir, autor del mejor artículo escrito sobre las teorías de Bakhtin, por lo menos el mejor que haya leído yo hasta ahora, se llama Carnaval, Antropofagia y Parodia? ¿Qué habría dicho, qué habría analizado, qué habría comentado sobre esta ficción dialógica y esta escritura polifónica que concierta Fontana a partir de su voz, de la voz de Emir, que se superponen a tantas otras voces? No sé, no existe la crítica contrafáctica. Distinguiría varias escrituras en un mismo espacio, dualidades narrativas que evocan, esto no lo habría dicho Emir, y tal vez me arrepienta yo de decirlo, dualidades narrativas que evocan los tapices bordados primorosamente por la reina Matilde, contando las aventuras de Guillermo el Conquistador y la victoriosa batalla de Hastings en las figuras de una tela que se desenrolla, que se desarrolla, además, como si fuera un zócalo, una porción inferior, donde seguramente fueron los colaboradores de la reina Matilde quienes bordaron escenas cotidianas, nada heroicas, incluso, si no recuerdo mal, algunas escenas obscenas, como una plataforma que no disimula las glorias épicas del normando. Bueno, las asociaciones son numerosas, y mientras esperaba para hablar pensé también, porque tengo que tenerlo siempre presente y porque ustedes están muy cerca, el faro de Alejandría bueno, no tengo que decir, la parábola de Rodó, donde también hay capas de escritura que se superponen, se desgastan, crean misterios y revelan al final. Pero de la misma manera que la provocación circunfesional derridiana o de estas insolentes notas al pie, los personajes de los nombres propios recorren espacios que se cruzan y se unen. La metáfora textil se ha lexicalizado tanto que pocas veces se recuerda la comparación que implica el tejido y el texto. Una comparación bueno, es el origen, ¿no?, del término texto. El texto de esta novela va tejiendo una trama doble o triple con un motivo central del que se desprende un hilo grueso que se entreteje con motivos secundarios, con motivos diferentes. En el caso de los bordados a los que me refiero, con mariposas, flores que se apartan del motivo central, pero formando parte de la misma trama. Nadie se acuerda, ¿verdad? Pero ese tipo de bordado, ese tipo de punto se llama guipur.
y están tan cerca de lo que pueden ser los desarrollos de lo que recién mencionaba, de los tapices medievales y de la novela actual. Como ese punto, el desarrollo narrativo de los nombres propios es igualmente digresivo y regresivo. Si para Hugo Fontana el motivo central fue desde el principio abordar la biobibliografía de Mir, el hilo narrativo se tiende desde ese centro hacia el espacio marginal protagonizado por los periodistas Núñez y Lamas, también por las otras novelas de Hugo. O sea que los hilos se tienden más lejos todavía. Interesados estos periodistas en seguir de cerca la pesquisa de un crimen, el misterioso asesinato de Stephen Austin, un crítico literario que se encuentra en Montevideo, como Hugo, investigando, como Hugo, sobre la biobibliografía de Mir. Entre citas textuales, la narración de Fontana va y viene desde el centro hacia los márgenes, avanza y retrocede desde el principio para volver a avanzar, y así sigue reforzando la trama. No sé cómo me distraje especulando sobre tejidos, bordados, hilos que entretejen distintos motivos en la novela de Hugo, pero solo ahora al finalizar me doy cuenta de que esa asociación textual-textil bastante trillada me remitía sin querer a una novela breve de Henry James, una de las cumbres literarias que Mir, casi como una obsesión, accede desde, ¿qué les diría?, 1945, cuando escribe su primer crítica en marcha, sobre Henry James, y a un autor, una cumbre a la que accede y vuelve con frecuencia. Decía que en 1945 Mir publica una nota que es sobre The Portrait of a Lady, es decir, el retrato de una dama. Pero en Escritura, otra revista de la época, titula Mir El diseño del tapiz, una nota pero sobre una novela de James que se titula Los papeles de Aspern, aludiendo Mir a la novela de James, The Figure in the Carpet, la figura en el tapiz, una novela corta, una novela, podríamos decir, de 1896, donde se narra el ambiente de un medio de prensa bien llamado The Middle y las prácticas de un crítico, también se llama Hugo, que no logra revelar las claves del enigma, el secreto que se reserva a la obra, su sentido inescrutable, ese que cambia en cada lectura como los dibujos en el tapiz en cualquier movimiento al que se le somete. En los nombres propios hay más de un misterio que convierte al autor, al narrador y a los personajes en detectives, ya que todo investigador, científico, literario, policial, a todo narrador le consta que existe un misterio, un tema ignorado a descifrar. Mir, Austin, Fontana, los periodistas coinciden en una búsqueda similar y que también a nosotros, sus lectores, nos intriga y nos implica. Como ocurre con algunas novelas, me refiero a las más valiosas, preveo que de los nombres propios surgirán estudios, investigaciones, una fortuna literaria, les decía al principio, que laburo desde ya, porque sin duda seguiremos investigando gracias a las pistas trazadas por Fontana, a los datos de Joaquín, a las minuciosas indagaciones de Lucía, en busca de un secreto o más de uno que la obra de Hugo Fontana revela y cifra. Bueno, podría seguir, pero me parece que ya me pasé de tiempo. Podría seguir, ¿eh?
breves palabras. Primero, agradecimiento y absoluto a Lucía y a Elisa, el lujoso orgullo que estoy sintiendo en este momento. Después de todos ustedes que soportaron la lluvia, que se lo ve y ya no se le ha mojado, como el resto, y les agradezco mucho. Agradecerle a Martín, como siempre, desde hace ya unos cuantos años que viene editando mis libros. Agradecerle a Marcela Saborido, que no está aquí, con quien corregimos editorialmente la novela durante una buena cantidad de días, y ella se dedicó con un énfasis absolutamente admirable, que yo también siento que es un privilegio. Y agradecerle de vuelta a Lisa y a Joaquín Rodríguez Meor, que fueron una especie de tutores fundamentales en la medida que yo iba escribiendo el libro. Capítulo tras capítulo se los iba mandando a ellos y ellos iban dando el acuerdo, digamos, en algunos casos, en otros no, pero que me sentía absolutamente como protegido en el proceso de la escritura de la novela. Seguramente me olvido de algo, pero bueno, muchas gracias a todos.